Rosado celebra hoy el Día del Maestro, 6 de julio, programa especial sobre el maestro. Me pregunto si cada 6 de julio no hacemos una especie de saludo a la bandera. Hablamos maravillas del maestro, recordamos al maestro de nuestra infancia y nos estamos más o menos aburriendo. O habría que cambiar un poco la reflexión, ver cómo están las cosas en este momento, hagamos un pequeño balance, digámosle al maestro que es parte de la solución, pero también del problema de la educación del Perú. En fin, el maestro es el hombre clave. Puede haber muchas leyes educativas muy importantes, sin buenos maestros no hay absolutamente nada que hacer. Y sin iniciativa propia del maestro, tampoco. En nuestro panel, los exministros, doctora Gloria Helfer. Gloria, ¿qué tal? Buenos días. Doctor Víctor Raúl Díaz Chávez. Víctor Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. El profesor Jamer Villena Zúñiga, secretario general del SUTEP. ¿Qué tal, Jamer? Buenos días. Buenos días. Y el triunfador del concurso, el maestro que deja huella, auspiciado por Interbank, y el más joven del panel, es el profesor que trabaja en Apurímac, Pablo Eleazar Ataucusi Romero, ganador del concurso, el maestro que deja huella, con el que estuve conversando anoche en mi programa de televisión. ¿Qué tal, el profesor? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy ¿Qué tal? muy Acérquese un poquito al micrófono. ¿Es usted el más joven de este panel? Así parece. ¿Qué le parece estar junto con dos personalidades que han ocupado cargos tan importantes como ministros de Educación y nada menos que con el secretario general del SUTEP? Oiga, estamos hablando aquí de... Un placer conocerlos, ¿no? Sí. ¿Qué es para usted un ministro de Educación? Usted trabaja en una pequeña población a 3.500 metros de altura, tiene que resolver una serie de problemas con su inteligencia y ha ganado el concurso justamente por haber inventado un sistema para que los chicos se enamoren de las matemáticas y de la computadora. ¿Cómo ve usted un ministro? ¿Cómo ve usted un sistema educativo? ¿Como algo lejano o no tanto? Creo que sí se ve como algo lejano, ¿no? Se ve como algo lejano. Claro, porque uno que está en la práctica con las teorías que está en el diseño curricular es muy distinto, pues, que ponerlo en práctica. ¿Cuántos docentes no tienen problemas, ¿no?, al realizar sesiones de aprendizaje, cómo seguirlos, o ahora último en las rutas del aprendizaje, ¿no? ¿Qué cree que debería hacerse para que las voces de maestros que están en el campo, como usted, trabajando todos los días, lleguen al Ministerio de Educación, se hagan sentir y den ideas interesantes como las que usted tiene, por ejemplo? Bueno, como en este caso Interbank que promociona este concurso, son 26 ganadores de cada región, sí, son 26 proyectos distintos, y no solo ellos, sino todos los proyectos que presentaron, ¿no?, que son 4.800 o 4.500 docentes, que cada uno tiene una idea innovadora, una idea diferente, ¿no?, que tomarlo en cuenta, por ejemplo, colgarlos en la página del Ministerio de Educación, para que sean conocidos, ¿no? De acuerdo. Se puede poner en práctica. La exministra Gloria Helfer. Gloria, por favor. Eso de exministra, oye, ministra 4 meses y 8 días, pero tú sabes cómo es maestra de aula sí, toda mi vida, pues entonces cuando yo escucho a Pablo y digo, razón. bueno, pues lógico, porque esa es la práctica cotidiana del aula, la pelea por sacar a los muchachos adelante, sí, pues, a tus alumnas, a tus alumnos. Entonces, yo creo que tiene que juntarse eso, tiene que juntarse la experiencia que profesores como Pablo tienen, porque son buenos desempeños y están sacando adelante la profesión, están prestigiando la profesión. A mí me gustó mucho tu entrada, Chema, porque estás diciendo, bueno, ya, es bonito el homenaje, saludo, abrazo a mis colegas, honrando el día, pero también vamos a ver los problemas, y los problemas son reales, y lo que tenemos que juntar son esas prácticas con las decisiones de política. Yo la verdad es que me siento bien ubicada en esta gama de identidad de maestra, de supervisora de práctica rural en Ayacucho, ¿no? Vecinos.
de mi trabajo en la escuela pública y, por supuesto, de haber sido funcionaria en el Ministerio de Educación en la época de reforma, con Raúl, con un montón de gente que peleábamos por una reforma educativa, y después haber estado en el Ministerio porque haber asumido cargo público. Pero esa identidad es la que me hace a mí pensar que el tema del maestro, y eso lo estamos planteando en Foro Educativo, tiene que enfrentarse de una vez por todas. Igual que tú, pienso que sin maestros no hay reformas. Sin maestros, profesor, no hay posibilidad de imaginar una buena educación en el Perú. ¿Correcto? Gracias, Gloria. Vamos a ir a una pausa rápidamente. Luego volvemos con las opiniones del doctor Víctor Raúl Díaz Chávez y el profesor señor Jamer Villena Zúñiga, secretario general del SUTEP. Ya regresamos. Al maestro que deja huella, ganador del concurso de Interbank, profesor que trabaja en Apurímac, Pablo Eleazar Atacuzzi Romero, a la maestra Gloria Helfer, que en algún momento episódicamente ocupó un cargo burocrático en algún sitio, pero que es básicamente es una parodiando porque se ve que has pasado por teatro, pero pero lo recojo y lo acepto y me encanta, está bien. Tienes toda la razón, además, lo que pasa es que a nosotros nos gusta pues los títulos, las cosas, las chapitas. ¿Qué más mejor título que maestro? Claro, pues es bastante, tremendo título, bien bravo, y hay que ganárselo. Hay que ganárselo. El profesor Víctor Raúl Díaz Chávez, doctor. Muchas gracias. Quiero, en la persona de Pablo, y a través de él, por su extraordinaria labor, ha sido reconocida, saludar a los más de 300.000 maestros que laboran en todo el Perú. Y quiero recoger de él esa expresión tan profundamente honesta del maestro ante una pregunta un poco artificial de ¿cómo ves a un ministro desde la óptica del maestro? Y yo realmente, Chema, muchas gracias, no me sentí identificado con lo último, pero sí con lo primero, porque también fue esa la pregunta que me hice cuando inicié como maestro unidocente en una escuelita rural de las profundidades de la selva, trasplantado de la sierra, en un proceso de adaptación. ¿Dónde fue? En Chapaquilla, la zona, en un distrito que se llama Pedro Luyando, de la provincia de Leoncio Prado, del departamento de Huánuco. Era una zona interesante, unidocente, pero riquísima en experiencia. Y esa era la emoción que me imagino Pablo ha logrado concretar con imaginación y que nos pone en tapete algo que el mundo reconoce, que solamente con maestros que tengan las características de Pablo, capacitados, que se capaciten, que tengan la motivación para seguir aprendiendo, mejorando y siendo de verdad mejores profesionales en la educación, podemos cambiar y lograr lo que todos aspiramos. Con mi saludo a los maestros y mi agradecimiento por este foro que le dedica un poco a esa celebridad. Profesor Jamer Villena Zúñiga, secretario general del SUTEP. Bueno, en primer lugar, expresar un saludo a los panelistas que también son maestros y a todos los 350.000 docentes a nivel nacional, un feliz día por el día de hoy. Y yo quiero también partir por lo que usted ha precisado. Que no sea el día de hoy simplemente una repetición de todos los años en que en este momento valoramos la profesión, pero que en el fondo de parte del Ministerio de Educación y del Gobierno durante más de 2 décadas se ha venido maltratando en el estatus laboral y profesional al docente. Lo demuestran las normas y también usted lo dice. Pueden existir diversas normas legales, pueden existir diversas leyes de educación, pero si se actúa al margen del docente y contra el magisterio, lamentablemente no va a haber una verdadera reforma educativa que queremos. Nosotros precisamos de que es cierto, somos parte del problema, pero no somos el problema total como lo han querido hacer ver durante todos estos 20 años, en la que se dice como único responsable al maestro. Y la última ley de reforma magisterial y la anterior ley de carrera pública magisterial apuntaban a responsabilizar al maestro sobre único responsable de la baja calidad educativa, y también, lo que es peor, decir que con estas leyes se va a mejorar la calidad educativa. No, somos parte del problema,
pero necesitamos una verdadera reforma que contenga políticas de Estado, que venga con una inversión adecuada de parte del Estado. Hay acuerdos nacionales, hay recomendaciones de la UNESCO que indican que hay que ir al 6% del PBI progresivamente, indudablemente. No pretendemos que sea de golpe. Necesitamos un proyecto nacional de desarrollo que oriente qué queremos hacer de nuestro país para construir un modelo de desarrollo alternativo, porque el actual no soluciona la problemática de toda la población. Necesitamos contar con un proyecto educativo que viabilice ese modelo de desarrollo económico, que garantice un desarrollo sostenible a futuro y, por lo tanto, adecuar un diseño curricular para implementar esas políticas. Es cierto, existe actualmente un proyecto educativo nacional del Consejo Nacional de Educación, pero está descontextualizado porque políticas que se debieron concretizar no se han implementado. Por lo tanto, creemos que necesitamos una verdadera reforma educativa con la participación del maestro, actualizado permanentemente, con una formación inicial y en servicio de calidad, y no estaremos celebrando el Día del Maestro como el día de hoy, lamentándonos, criticando normas, sino contribuyendo. La mejor demostración de que tenemos propuestas es el maestro Pablo, que gana concursos, así como este excelente compañero. Existen maestros que tenemos propuestas, pero nunca somos convocados por el Ministerio de Educación para escuchar nuestra propuesta, no solamente por una lucha económica reivindicativa, por una plataforma de lucha. Tenemos propuestas en lineamientos de lo que debe ser un diseño curricular, tenemos propuestas de lo que debe ser un proyecto educativo nacional, tenemos propuestas concordantes con el proyecto de metas al 2021, que no le escuchamos a la ministra decir nada de esto. En el proyecto de metas al 2021 está, por ejemplo, ¿qué hay de la atención a la primera infancia de 0 a 2, de 3 a 5 años? ¿Por qué no se ha logrado la universalización de la educación inicial? Solamente lo hemos logrado de la primaria. Nos vanagloriamos diciendo que con el logro de haber erradicado el analfabetismo hemos conseguido demasiado, cuando otros países ya están en la universalización de la educación secundaria, como en el caso de Argentina. Entonces no nos vanagloriemos de logros que son ínfimos y paupérrimos, sino planifiquemos lo que queremos hacer en nuestra educación todos, maestros, sociedad en su conjunto, y estamos seguros que a futuro tendremos una mejor perspectiva. ¿Qué cambios hay que hacer y cómo hacerlo? Conversemos un instante sobre esto. Comenzamos con nuestro joven profesor Pablo Eleazar Ataucusi, pero antes tenemos una información, con tu venia, Pablo, con Heidi Paiva. Heidi, adelante. Bueno, pues la última parte de la intervención del presidente fue dedicada al maestro. Señaló que se está aplicando una serie de cambios, lo que incluye mejorar el nivel de vida y la capacitación de los maestros. El comentario sobre este y otros temas de nuestro distinguido panel después de estos rápidos mensajes. Ya volvemos. Él ha dicho que está empeñado, entre otras cosas, en mejorar el nivel de vida y de los maestros. ¿Qué cambios hay que hacer? Vamos a darle la palabra, en primer lugar, al profesor Pablo Eleazar Ataucusi. Pablo, por favor. Bueno, en este caso soy docente de matemática, ¿no? Para que los alumnos entiendan mejor matemática a partir de lo que ellos tienen, de su contexto, que es donde más se practica, ¿no? Y luego matematizar esos conocimientos, ¿sí? Y tener pues un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea significativo para ellos. De acuerdo. Gloria Helfer, Gloria. ¿Qué te parece? Pablo nos ha dado la entrada pedagógica. Ajá. Yo quiero, aceptando tu desafío de poner la varilla alta y decir los problemas, yo te planteo dos cosas para ver la complejidad que esto tiene. Una primera es que ha habido en este periodo un proceso de privatización de la educación muy fuerte. Lima, Arequipa, Junín, más del 50%. ¿No es cierto? Entonces podríamos decir que ahora el ministerio en estas grandes ciudades, en estas regiones, es el ministerio de la mitad. ¿Ya? Porque atiende a la mitad de los profesores, la mitad de las escuelas, la mitad de los alumnos. ¿No es cierto? Y con la proyección, las investigaciones te llevan a eso, después va a ser el ministerio de un tercio. ¿No es cierto? Entonces, eso es gravísimo. Esa mitad de los profesores que no están en carrera, que no tienen beneficios, que no tienen sindicato, porque el sindicato también va a ser el sindicato de la mitad. Claro. Porque los otros no tienen gremio, no tienen nada.
¿no es cierto? Y esa es la educación nacional. Nosotros tenemos que pensar en soluciones a nivel nacional. Esto es fruto de un desprestigio del magisterio. Nuestro objetivo es levantar el prestigio del magisterio. El otro punto te lo pongo así, yo quisiera regresar después sobre lo del prestigio y todo lo que tenemos que hacer sobre eso, porque en eso estamos abocados. La conferencia que vamos a tener en agosto, foro educativo, va sobre eso. Pero el otro tema, y eso concierne a Pablo, a radioprogramas, a todos nosotros, tiene que ver con que queremos buenos maestros, tiene que ver la capacitación, el presupuesto, las condiciones para poder trabajar, porque yo te doy el trabajo, sí, te doy los alumnos, pero yo necesito con qué, ¿no? Mi equipamiento, mis materiales, todo eso está bien, ya, pero tenemos que pensar en escuelas que hacen huella, no solamente en maestros. Porque el maestro solito, Pablo solito en su escuela, si no tiene a toda su comunidad educativa, a todos los otros colegas, y solamente él destaca, eso no va a transformar la educación. Y entonces tenemos que cambiar eso. No lo estamos escuchando al ministerio, no lo estamos escuchando a los medios. Ustedes tienen, yo les propongo, apoyo gratuitamente. Hagan la escuela que hace huella, la escuela que sirve de modelo, las escuelas demostradoras de lo que se puede hacer. Y las remuneraciones, sí hay carrera y es individual, pero también tiene que haber reconocimiento para los innovadores, las comunidades educativas innovadoras. Entonces, ¿quieres transformar? Pongámonos todos. Cumplo y exijo. Una de las razones por las cuales, desgraciadamente, y aquí Hammer debe ser consciente y el sindicato tiene que pensarlo, es que las formas de lucha, la huelga, no ayuda a levantar la escuela pública, más bien hace que huya. Entonces, ¿cómo podemos hacer formas de lucha, ¿no?, que no desprestigien la escuela pública? Y yo creo que esos son los grandes desafíos. Tú querías los grandes desafíos, no solamente los olores y el saludo fraterno, claro, sino los grandes problemas. Ahí tienes grandes Muchas problemas. Gracias, Gloria. Profesor Hammer Villena Zúñiga. Perdón, profesor Víctor Raúl Díaz Chávez. Muchas gracias. El gran problema que tenemos es el modo de ver y analizar la educación. Siempre que vemos la superficie y vamos a ver crisis. La educación está en crisis permanente, pero nos obviamos, por presionar más el tema de las falencias, las riquezas, y se consigue de manera fundamental por una experiencia comunal, por una acción personal, etc. Esta manera de ver la educación siempre por sus efectos da como consecuencia una sensación de insatisfacción. Entonces las demandas sociales por la educación no están satisfechas. Eso da origen a que siempre se quiera cambiar la educación y perdemos tiempo y experiencias valiosas no son continuadas y desaparecen en el camino, y estamos armando y desarmando, tejiendo y destejiendo, repitiendo generalmente los errores y obviando aquello que podría constituir el cimiento para una transformación, porque la educación no se cambia por epitelios, la educación no se cambia por factores superficiales ni a corto plazo. La educación es un programa de largo plazo. Los viejos maestros de las escuelas sumerias decían que educar es como sembrar un olivo. Quien lo siembra no cosechará sus frutos, porque es un trabajo de largo plazo. Si nosotros vemos los sistemas educativos exitosos, vamos a encontrar que la clave está en tener mejores maestros. Mejores maestros supone, además de garantizar un sueldo, un sueldo decoroso, una remuneración adecuada, independientemente de eso, que no es cuestionable, es el sentido de su formación, de su capacitación, de su motivación para un buen desempeño. La clave de los 10 sistemas educativos exitosos en el mundo están allí, no están en otros factores. Australia desde el año 94 triplicó el presupuesto, el costo por alumno. Sin embargo, no le alcanza, por ejemplo, a otros países como los del Asia, que han logrado, por acción fundamentalmente del docente, del maestro,
Inclusive Finlandia no tiene el número de horas que tiene otros colegios, tiene menos horas, ingresan a los 7 años, tienen 12 alumnos por maestro. Sin embargo, en Singapur hay aulas muy numerosas, trabajan mucho tiempo más, pero la condición del maestro, que supone su formación, que supone su capacitación, que supone su motivación para el aprendizaje, su tecnificación, permiten que el segundo factor, que es la infraestructura y la tecnología, conviertan entonces en los elementos claves para cambiar la educación. Vamos a la pausa. Después de la pausa, la intervención del profesor Hammer Villena Zúñiga, secretario general del SUTEP. Ya volvemos. Intervención del profesor Hammer Villena Zúñiga, secretario general del SUTEP. Profesor. Bueno, es positivo escuchar felices coincidencias. Y precisamente el proyecto de metas al 2021 habla de la recomendación a todos los estados iberoamericanos y a sus ministros luchar contra la mercantilización de la educación. Por lo tanto, nuestra propuesta es generar todo un movimiento pedagógico nacional para luchar por la vigencia de la educación pública, gratuita y de calidad que está en peligro. Y está en peligro porque, lo acaba de decir la exministra, que ya regiones como Lima y otras están en el 50% de la educación básica privada, el 80% de la educación superior universitaria está privatizada. Por lo tanto, debe de convocarse una participación del Ministerio de Educación que parta de ellos al Consejo Nacional de Educación, ONGs, instituciones, sociedad civil, universidades, el SUTE, otros gremios, pero también a los padres y a los alumnos. ¿Para qué? Para converger en ideas de construir políticas verdaderas que atiendan a reformar la educación en el Perú, partiendo de lo que se ha dicho y que también hay coincidencias con el ex viceministro, en el sentido de que basta de improvisaciones. 23 años de improvisaciones que hemos tenido. Cada gobierno ha entrado con su nuevo experimento, el plan GET, el plan CAT, el constructivismo, el nuevo diseño curricular, basta ya de improvisaciones. Y volvemos al tema que nosotros habíamos planteado de la necesidad de un proyecto educativo nacional contextualizado, porque el actual está descontextualizado. Recojo la propuesta de la profesora Gloria Felger, en el sentido, es cierto, nosotros no queremos perjudicar, y es nuestra menor intención hacerlo con huelgas, pero queremos que se nos convoque. Nosotros hemos tenido trato directo con la propia ministra de Educación cuando entró recién en el cargo de ministra y nos dijo, van a ser convocados para la propuesta de políticas educativas para conformar la unidad de desarrollo docente. Hasta ahora estamos esperando y no somos convocados. Pero acaba usted de escuchar al presidente, él quiere dialogar con todos los gremios. Bueno, vamos a tomarle la palabra. ¿Qué le parece eso? ¿Le da confianza en lo que ha dicho o no tanto? Que se plasme en realidad, porque ahorita tenemos un diálogo de sordos con la presidencia del Consejo de Ministros, que producto de la huelga se instaló una comisión y lamentablemente, si bien se ha instalado, no hay representantes acreditados de la PCM. Entonces ojalá, ahora tomando la palabra del presidente, se cumpla, pero haya soluciones. Nosotros tenemos propuestas sobre diversos temas, no solamente sobre la reivindicación económica, y queremos decirle a la ministra que dé carácter resolutivo y operativo a la Comisión de Trato Directo, porque cuando dialogamos con la Comisión de Trato Directo del Ministerio de Educación, todo lo eleva a la consulta del Poder Ejecutivo de la ministra. Entonces, ¿para qué existe un diálogo si es que no se solucionen absolutamente nada? Por eso nosotros consideramos de que lo que ha dicho el presidente no es cierto, porque es cierto que existe una ley que establece un solo régimen salarial laboral profesional, ha unido dos normas legales, pero no se dice que hemos sido degradados de nivel. A todos los profesores de la 24029, en el 80% estamos en el primer nivel y un 10% en el segundo nivel. No se dice que esta ley maltrata a los maestros contratados, que no se les paga el sueldo que deben de ganar con un profesor de nivel, porque así lo establece la Constitución. Al igual jornada laboral, igual remuneración. Se maltrata a los auxiliares nombrados interinamente. Y ni qué decir de los maestros de 65 años, cuando en diálogo con la Comisión de Trato Directo, la ministra, a través de su representante, dijo, no se va a cesar a ningún docente si es que no tiene su CTS y su pensión. Hasta este momento no se cumple ese sentido. Entonces, ¿de qué reforma podemos hablar si ni siquiera hay presupuesto para pagarles a los maestros que han sido cesados autoritaria, impositivamente? ¿De qué presupuesto podemos hablar? Entonces, hay degradación de niveles, hay desaparición de derechos, por lo tanto, no es una ley que vaya a solucionar todo el tema educativo. El presidente dice con mucha preocupación, nos causa esto, de que esta ley es una reforma educativa. No, señor presidente, esta ley es una reforma legislativa, si se quiere llamar así, que no lo es tampoco, pero no es una reforma educativa que necesita nuestro país, atendiendo lo establecido en políticas de largo aliento, que está en el proyecto de metas al 2021, que está en un proyecto educativo nacional que no se concretiza.
Muy bien, pues tenemos ahora una ronda final, en realidad. Se nos fue el programa. Me hacía mucho efecto lo que decía Gloria y lo que decían varios panelistas acá, la responsabilidad del padre de familia. ¿El padre de familia es parte del problema o es parte de la solución? ¿Qué le diría usted a los padres de familia que lo están escuchando, Pablo, en su localidad, en su comunidad? Bueno, para mí la educación creo que es tarea de todos, ¿no? De la casa, de la familia, de los padres, de la comunidad, de todos, ¿no? Del presidente, de todos, pues. Y que apoyen a sus hijos, ¿no? Para que haya una buena educación. No solo esté en manos del docente. ¿Cómo lo deja lo que acaba de escuchar del presidente en la última parte de su intervención, en esta inauguración, que está haciendo todo lo posible por mejorar la condición del maestro y que quiere dialogar con todos? ¿Qué le parece eso? Bueno, ahora en las rutas de aprendizaje que se va a incorporar, creo, o ya se incorporó, parte, ¿no?, de contextualizar la educación de sus propios medios, pero creo que ahí dicen documentos, pues, ¿no? Casi como un teléfono malogrado, cómo llegará, pues, a los docentes, al uso de cada uno de los docentes, pues, esos materiales. Interesante. Gloria. Pues, son las condiciones para poder hacer la docencia, que son fundamentales. Pero, mire, yo quiero utilizar esta última rueda, mi tiempo, para convocar a la conferencia que su nombre ya habla por sí, ¿no? La conferencia se denomina Maestros, Sociedad y Estado, que es organizada por Foro Educativo, al cual pertenezco, y que tiene lugar el 7, 8 y 9 de agosto. Justamente en esta conferencia, que es segunda parte, la primera parte ya la hemos tenido en el mes de febrero aquí en Lima. Va a ser en el local de la Universidad Católica, que generosamente siempre colabora con nosotros, y se van a tratar estos temas, esto que hemos hablado hoy día, con el objetivo clarísimo que tenemos que prestigiar al maestro. O sea, el objetivo es cómo el Estado, la sociedad, los padres de familia, todos en la sociedad, y los maestros se ponen de acuerdo, porque somos un país de la desconfianza. Cuando los maestros dicen se les va a evaluar, los maestros inmediatamente dicen, ¡ay!, para despedirme. ¿Por qué? Porque hay antecedentes de estos despidos y hay antecedentes de maltratos. Entonces la gente no cree. Y no cree que es para bien. Entonces, el objetivo nuestro es poder poner de acuerdo, consensuar algunas cosas, abrir trocha para ver cómo salimos. Lo que no podemos aceptar es que la situación siga como está. Una educación pública desprestigiándose cada vez más, donde las familias huyen hacia la educación privada, demostrado en las últimas evaluaciones que la educación privada no es la solución, porque en algunos sitios está peor el rendimiento que en la escuela pública. Y además, sabiendo que estamos hablando de lucro. Ninguno de los países de los cuales se ha mencionado los mejores del mundo, los mejores desempeños, todas las investigaciones están ahí. Ningún país arriesga su futuro, la decisión de sus ciudadanos a la empresa privada y al lucro, y que sálvese quien pueda, y sin ninguna normatividad y sin ningún control, y que cuando tienen un problema en las escuelas privadas dice vayan y quéjense a Indecopi. A Indecopi. Indecopi es el gran centro. Y entonces, lo que fue una estrategia para golpear magisterio, para golpearla y doblegar al maestro, se ha convertido en un elemento gravísimo de desprestigio de la escuela pública. Eso va a tener lugar entonces en la Universidad Católica, 7-8 de agosto, organizado por Foro Maestros, Sociedad y Estado. Gracias, Gloria. Profesor Víctor Raúl Díaz Chávez. Muchas gracias. Para trabajar la educación con seriedad, tenemos que analizar no los cambios superficiales, no los movimientos que están como vientos que mueven la superficie de las aguas, sino la profundidad del circuito de largo plazo para ubicar las verdaderas orientaciones hacia dónde se dirigen los acontecimientos en el mundo. Y en ese sentido, mejorar la educación requiere de buenos maestros,
otorgar a estos buenos maestros todas las oportunidades para que den lo mejor que tienen. En tercer lugar, evaluar para intervenir cuando se conozca de inmediato como un síntoma que está bajando el rendimiento. Y en cuarto lugar, mantener políticas de largo aliento. No existen iluminados. En la educación no es una obra providencial, es una obra colectiva, es una obra histórica, que hay que mantener con firmeza aquello que nos une, no nos separe, aquello que nos permita ver en largo plazo, que nos vea el horizonte en profundidad, no las noticias de última hora. Yo quiero agradecer la oportunidad para reiterar mi saludo a todos los maestros del Perú. Muy bien, intervención final del profesor Jamer Villena Zúñiga, secretario general del SUTEP. Bueno, usted ha tocado un punto muy importante, los padres de familia. Hay un estudio de PREAL que arroja una investigación verdaderamente desconcertante. El nivel educativo de los padres de familia en las regiones del país, urbano, marginales, zonas rurales, de sierra y de selva, arrojan resultados que solamente la mayoría, en su gran mayoría en todo caso, llegan a nivel primario, algunos a nivel secundario. En esas condiciones los padres se ven imposibilitados de ayudar adecuada y convenientemente a sus hijos. Por lo tanto, requerimos un diagnóstico para verdaderamente ver y conocer qué tipo de políticas educativas necesitamos implementar. No podemos seguir improvisando, concordamos que hay que hacer una planificación estratégica indudablemente con todos los sectores que hemos mencionado. Necesitamos que se respete el estatus laboral y profesional del docente que ha sido maltratado durante 23 años. Necesitamos tener una evaluación. Indudablemente no nos corremos a la evaluación, nunca lo hemos hecho, pero una verdadera evaluación de desempeño y no pruebas estandarizadas. Por lo tanto, nosotros demostramos que tenemos propuestas, nosotros queremos participar de esta propuesta, acudiremos al llamado, a esta invitación que ha hecho Gloria Helfer y estaremos ahí para demostrar que sí tenemos propuestas sobre políticas educativas y reiteramos, tomaremos las palabras del presidente de la República para ir a dialogar. Esperemos que cuando vayamos no nos cierren las puertas y queremos soluciones, y mientras haya soluciones en las mesas de diálogo, jamás nos atreveremos a perjudicar a nuestros alumnos e irnos a una huelga, e irnos a una medida de lucha de mayor envergadura, que es lo que no queremos hacer. Por eso, hoy reiterar un feliz Día del Maestro y estaremos juntos posteriormente. Una cosa chiquitita, yo debía de estar en la misa que celebra todos los años el padre Juan Dumont en la Recoleta, que es la misa de los maestros, siempre, todos los años. Este año no, porque pensé que era una buena forma de homenajear y saludar a mis colegas, estar acá. Pero desde aquí un abrazo a todos ellos, no lo voy a poder dar a la salida como lo hacemos todos los años, pero un gran abrazo para todos. Muy bien, muchas gracias a Pablo Eleazar Ataucusi, a Gloria Helfer, a Víctor Raúl Díaz Chávez y a Jamer Villena Zúñiga. Fue nuestro programa de hoy dedicado al Día del Maestro, enfoque de los sábados. Llega Monseñor Cipriani, hoy también está celebrando sus bodas de plata episcopales. Temprano tuvimos un programa muy interesante acordándonos de el gringo MacGregor, por ejemplo, que es un personaje muy importante en la vida de Juan Luis Cipriani. Estuvo Federico Pietrocelli, el reconocido periodista, y estuvo cada día más alto, como hace Ricardo Duarte, diciendo que el armador del equipo, el hombre que hacía las difíciles transiciones entre el rebote de la defensa y el ataque, era Juan Luis Cipriani. Muchas felicidades para él. Señoras y señores, viene de inmediato Monseñor Cipriani con Miguel Humberto Aguirre. Hasta luego.